Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en una emisión más de Rostros de la Cultura a través del primer sistema de noticias en el programa correspondiente al 10 de diciembre de 2022, ya un año que está a punto de concluir. Y me da mucho gusto presentar a ustedes a mi invitado de esta mañana, una persona que ha sido determinante en el desarrollo académico y cultural de Baja California. Me refiero, por supuesto, al ingeniero Luis López Moctezuma. Bienvenido, Luis, es un gusto tenerte en Rostros de la Cultura. Muchas gracias, qué bueno que me invitaste a tu programa, que dicen que yo soy el que lo ve, pero... Me da mucho gusto, me da mucho gusto que estés con nosotros. Debe ser cierto lo que te dicen. No, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tu familia, Luis, ¿de dónde proviene? ¿De dónde son los López Moctezuma? Porque hay muchos personajes muy importantes en la cultura. Así es. Mira, de López Moctezuma, mi padre era de San Luis Potosí, mi madre de León, Guanajuato. Pero casi todas las familias, con la cosa de la revolución, se fueron a México a vivir, casi todas ellas, ¿eh? Sí. Y ya los hijos de ellas, entre ellos me cuento yo, ya nacimos en el DF. Tú naciste en la Ciudad de México. Ciudad de México, mi padre era abogado de la Libre Derecho, ¿verdad? Fue juez, nomás que murió muy joven, ¿verdad? Y mi madre pues, fue la que casi nos educó. Mi hermano y yo somos nada más Juan y yo. Juan le dio más, como decía él, que era para la cantata y la actuada. ¿Qué estudió Juan? Juan empezó a estudiar en la Libre Derecho, sí, pero no le gustó. A él le gustaba el teatro, el cine, pintor, era excelente pintor, hizo buenas películas y dirigió muchas obras de teatro. Fue director de cine, director de teatro y trabajó en Radio Universidad también, según entiendo. Bueno, nació en Radio Universidad, en la UNAM. En la UNAM. En la UNAM formó un programa que era Cultura del Jazz y Panorama del Jazz, que todavía la universidad lo pasa algunas veces. De los programas pioneros del jazz en México. Desde luego que sí, él trajo a John Coltrane, trajo a varios conjuntos de jazzísticos a la Ciudad de México. Y hacíamos muy buenos recuerdos de él con Tino Contreras, ¿te acuerdas? Claro que sí, desde luego que sí. Sí, con todos ellos. Él en la cuestión cultural le gustó mucho y le hizo, ¿verdad? Pero realmente su afición fue el cine y el cine macabro. Y el cine macabro, ¿verdad? Hizo muchas películas. Pues nomás La Mansión de la Locura y Alucarda, ¿verdad? Que claro. Alucarda cuando la ve uno, pues no duerme, ¿verdad? Exactamente. Y tiene programas de radio nocturnos, pero todos eran realmente de terror. Y la gente me ha estado preguntando, bueno, cuando hice el anuncio que nos ibas a hacer el honor de acompañarnos esta mañana, Carlos López Moctezuma, ¿qué es tuyo, Luis? Carlos López Moctezuma era el hermano de mi papá. Hermano de tu padre. Mi padre, sí. El malvado preferido del cine nacional. Desde luego, el villano más noble del cine nacional. El villano más querido. Más querido del cine nacional. Y así era, efectivamente. Él tuvo 2 hijos y ahora su nieto trabaja en Sinaloa con muy buen puesto, ahí en el grupo del gobierno del Estado, acá. No. Mira, en cuestiones estatales, el único de todos nosotros he sido yo el que ha entrado en... Pero no vamos a llegar todavía a ese punto, porque hay mucho de qué hablar. Entonces, ¿y con Carlos tuviste mucha relación? Tuvimos relación, ¿cómo no? Sí, ya lo creo. Sí. Cantidad de películas, actuó con todos. No, fue eso, como 200 y pico de películas. Sí. Con todos. Realmente nada más de Hombre Bueno salió Inmaculada y Padre Nuestro. Sí. Pero demás actuó con María Félix. Sí, desde luego, con todos. Sí, nomás que él decía que lo malo de María Félix, todos ellos, pues que les tocaban los abrazos, era a Pedro Armendáriz y a Pedro Infante y a todos ellos, pero a él no le tocaba nada. A él no le tocaba nada, ¿no? Porque era el malo. Era el malo. Era el malo, literalmente el malo de la película. Es lo que decía él. Entonces tú naces en Ciudad de México, en un ambiente cultural, evidentemente, pues tu tío, vinculado al cine, y estudias la carrera de ingeniería. Mira, sí, yo no me meto mucho a la cosa cultural y nada. En ese momento. Realmente a mí me da por otras... por las cuestiones técnicas. No tanto, sino por otras actividades, como me gustaba mucho, desde luego, los toros.
¿verdad? Sí, eras aficionado a los Yo toros. aficionado a los toros. Me tocó estar ligado con los toros. Algunas veces fui a torear a ganaderías, como el Vergel en A ese grado. Baja California, a ese grado. Pero como yo trabajé, platicábamos alto y al rato vamos a platicar también, uno de mis trabajos era en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, pues ahí le hacíamos al capotazo, pero no con toros, sino con carretillas. Con carretillas, sí, con Nada la más cabeza que de toro. que manejaba ahí los toros, que después fue de la Plaza de Toros en México, era el juez de plaza. Lo que me dijo en ese tiempo, me dice, mire, ingeniero, si usted es ingeniero de toreo no las da para nada. Mejor de ingeniero. Mejor de ingeniero. Pero entonces, estás estudiando tu carrera de ingeniería en la UNAM, tienes compañeros muy notables. Mira, mi generación fue una generación, en primer lugar, muy unida. Sí, Todavía cada miércoles, ahora por videos, el líder de nosotros era Cuauhtémoc Cárdenas. sin duda. Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc es de tu generación. Mi generación, con él hicimos unas prácticas de topografía en Apatzingán. Ya realmente, que fue terminando el primer año, es cuando empieza uno a trabajar. Ahí nos enseñaron a hacer un levantamiento en todo Apatzingán para meter después en algo que trabajé en mi área aquí en Mexicali, es sobre agua potable alcantarillado. Y ahí pues íbamos al rancho que tenía ahí el general Cárdenas en el nombre ya ¿En se va. Jiquilpan? No, en Apatzingán. En Apatzingán. En mero Apatzingán. Bien. Y ahí conocimos al general Cárdenas bastante. Luego lo estuvimos con él en Cuernavaca y fue nuestro padrino de generación, el general Cárdenas de todos. Y Cuauhtémoc sigue siendo nuestro líder. Lo seguimos a él respetando y ya ves que anda por todos lados. Bien. Acá está Oye, por acá. oye, Luis, pero también está Vicente Leñero en esa generación. Desde luego que estuvo Vicente Leñero, cómo no, fue. Y mira, Vicente Leñero fue. Es un yo creo que- escritor y un dramaturgo muy importante. ¿Cómo no? Y él fue de los primeros ingenieros de mi generación que se recibió. Y lo único que hizo de ingeniería fue su libro, Los Albañiles. La novela Los Los Albañiles. Albañiles, ¿verdad? Que fue. Curiosamente, él se casa con una mexicalense, una Mira. Franco. Por eso la hija es Leñero Franco. Leñero Franco. Nada más que no tuve la oportunidad de verlo en Mexicali a Vicente Leñero. Y llevé buena amistad con él. Tuviste Tengo buenos mucha recuerdos. cercanía con él también. Sí, cómo no. Y entonces empiezas a trabajar siendo estudiante, me decías. Empiezo a estudiar en segundo año. Empiezo a estudiar en el año en que termina alemán y entra Ruiz Cortines, ¿verdad? Cuando estaba yo. Y con Ruiz Cortines ya entonces ya estaba yo trabajando en esta que En una constructora. la constructora que tenía la obra en Cuatro Caminos. Y cuando había corrido de toros, en ese tiempo en Uchuurtu, todo lo que era Estado de México cerraba todos los caminos. Es más, cerró un puente que comunicaba también con Estado de México. Y pues había corrida y había que pasar. Yo no sé cómo le hacía yo, pero abría las calles y pasaba la gente. Lo único que yo sacaba era que me subían el sueldo. ¿Verdad? Cuando podías permitir que se abrieran los caminos. Sí, pues sí, claro, para que pasara la gente. Para que iba llegara al el público, aeropuerto. sí. Entonces sí, trabajé yo en México en varias compañías y en diferentes tipos de obras. Mira, la carrera de ingeniero civil, lo bueno que tiene es que es muy amplia en conocimientos. Sí. Puedo trabajar en hidráulica, en sanitario, en puentes, en todo. ¿Ves? Y los trabajos que ve uno es relacionado en eso. A veces estás en drenajes, a veces estás en edificios, a veces estás en diferentes cosas. ¿Ves? Eso sirve mucho. Entonces estuve yo en México trabajando, luego ya me pasé yo a trabajar a una constructora estrella que estaba construyendo en el centro médico En Ciudad de México. en Ciudad de México. Sí. Y voy a contar un poquito una anterior. A Mi ver. primer trabajo fue con SCOP. Fue mi primer trabajo. Tu primer trabajo en el gobierno, incluso. En gobierno incluso. Sí. En la construcción que estaba haciendo el ingeniero que hizo la Torre Eiffel. Digo, la Torre Eiffel, no. La Torre latinoamericana. Te fuiste muy llamamos. lejos. Entonces, estaba construyendo un edificio que está en Insurgentes. Sí. Después tuvo Canadá. Y ahí era El edificio Insurgentes. Insurgentes. Insurgencia y Medellín. Y era también, sí, y era también de flotación, ¿verdad? Y me acuerdo ahí conocí también cómo se trabajaba en ese tiempo la excavación. Ahí contrataba la compañía chunderos, que eran Explícanos qué son los chunderos. indígenas, por decir así, que trabajaban en México en construcción, que usaban esos conos de mimbre, ¿verdad? Sí. Se los ponían acá atrás y con una pala lo llenaban. Entonces al llenarlo ya iban a tirarlo en el camión.
¿ves? Y por cierto, muy curioso, teníamos que tener cuidado cuando les dábamos pisones, Sí. porque casi lo primero que hacían era pisarse la uña del dedo. No tenían esa. Entonces ahí trabajé yo con Seffart, que era ahí, yo era estudiante de segundo año, ¿verdad? Pero fue muy aleccionador. Conocí a Seffart, conocí a Mantecón, su socio, y ahí escuchaba yo lo que decían de eso, ¿no? Después ya entré yo a trabajar a fraccionamientos de México, después se llamó Fracción de México, que tenía obras por todo el México, desde Vallejo, Tlalpan y aquí en Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos. Me iba en tranvía a todos lados. Y recorrías toda la Ciudad de México revisando Sí, las obras. Revisar las obras, sí, en los tres lados, ¿verdad? ¿Y cómo llegas a Mexicali? Mira, el día después entré a trabajar en una compañía que se llama Estrella. Y esta le dieron la construcción del centro médico allí en la Avenida La Piedad. Sí. Y ahí estaba yo trabajando, fue cuando el temblor del 57, ¿verdad? Que se cayeron algunas Que se cayó obras. el Ángel. El Ángel, sí, lo vimos volar. Y también se cayó el Ángel, y ahí conocí yo cuando fui yo ese día me fui yo a Morelia, acompañando a un compañero a ver un centro de salud en Morelia. Y ahí conocí yo a la que es mi esposa, Lupe, que mientras él veía la obra, que realmente el pretexto de él ir a ver la obra en Michoacán, en Morelia, era ver a la novia. Pero de paso veía la obra, y nosotros ahí conocí yo a Lupe. Ahí conociste a Lupe. ¿Sí? Y ya entonces, de ahí, fue en 57 el temblor. En octubre me dice este mismo compañero, me dice, oye, vamos a Mexicali. ¿Ya qué? Vamos a Mexicali, acompáñame. La compañía Estrella estaba construyendo en Mexicali un centro de salud, ahí en la calle F. Y fui yo con él, era por 2 días, llegamos un jueves y nos íbamos a ir el domingo. Venías a revisar la obra también. Acompañarlo a él, para decir, yo no sé si ella sabía qué, ¿verdad? Y me trajo nomás ahí como jalón. Llegamos a Mexicali y también, curiosamente, la fecha fue en 57. Acaba de pasar el informe de gobierno de Braulio Maldonado. ¿Cuál informe? ¿El primero, el segundo? No, el cuarto informe. El cuarto informe del primer gobernador del estado. En donde Braulio Maldonado anuncia que se publicó ya la ley orgánica en febrero de ese mismo año de la Universidad Autónoma de Baja California. Curiosamente, coincide mi llegada con la creación de la Universidad Autónoma de Baja California. Ya era providencial que tú te encontraras con la universidad. Sí, desde luego. Entonces, cuando estaba yo ahí esos días, el que estaba encargado de la obra se fue. Situaciones, asunto de él. Y me dice... Se peló. Se fue. Muy bien, muy bien. Y me dice, sí, Alfredo Vergara, me dice, pues ahora te quedas acá o ya se va a acabar. Pues aquí estoy, ¿verdad? ¿Venías a concluir esa obra, este centro médico? No, venía nomás, tenía 2 días. Primero venía a supervisar, luego concluir la obra. Y mira, sí, cuando terminé yo la obra, me mandaron a Hermosillo, a la presa del Novillo. Ya me había yo casado en ese tiempo y nos fuimos a Hermosillo. El Novillo queda de rumbo a Zaguaripa. Sí. Es una camina a Mazatán, y luego de Mazatán se baja a Rebeco, y ahí estuve yo trabajando en esa presa el Novillo. Pero en Mexicali había que salir ya Braulio, y había entrado Esquivel. Ligio Sánchez Hernández, que había sido, no mi compañero de escuela porque era 2 generaciones anterior, pero sí en Apatzingán. El maestro de topografía que lo llevaba a prácticas a Apatzingán llevaba alumnos de 2 generaciones anteriores como asistentes. Y ahí yo conocí a Sánchez Hernández, a José Antonio, y fue la primera gente que vi en Mexicali, coincidencias también. Entonces hicimos amistad, continuamos la amistad, nos casamos más o menos al mismo tiempo, hicimos amistad, me fui yo a Hermosillo y él quedó como director de catastro con Esquivel y me habló, ¿por qué no te vienes? Entonces le digo a Lupe, ya no nos para México, nos vamos a Mexicali. Vamos otra vez a Mexicali. No, dice, vamos a Mexicali. Mexicali era muy atractivo. Es que tenía una colección llamada San Diego, que era extraordinaria. Muy bonita. Muy bonita. Sí. Y ya nos venimos acá ya a Mexicali, estuve trabajando con Esquivel, primero como instructor de catastro, y luego se fue Sánchez Hernández a Obras Públicas, a la Dirección de Obras Públicas, porque el que era director se fue presidente municipal, Carlos Rubio. Entonces yo me fui con él como residente. Cuando muere Esquivel, que por cierto subimos ese mismo día que se murió Esquivel, estuvimos viendo unas obras con él. El problema es que él entra a Obanel. El doctor Obanel. Y el doctor Obanel deja como director a Sánchez Díaz y yo me quedo también ahí. Entonces me quedo en el gobierno del Estado con Obanel.
57, 58, 59. Ya, no, ya 59 entró Esquivel, 59. O sea, recapitulando, llegas en 57 a revisar unas obras, hace 65 años, de ahí vas a Hermosillo a revisar obras de la misma empresa. Sí, duramos muy poco tiempo. Y te regresas a Catastro, a Mexicali. Y luego a Obras Públicas como residente. A Obras Públicas como residente. ¿Y en qué momento te vinculas a la Universidad Autónoma de Baja California? Mira, en ese momento, sí. Cuando estoy yo en Catastro, en 62, el doctor Dueñas, que era el director, acaba de fundar la Escuela de Pedagogía, me invita a dar clases en la Escuela de Pedagogía. Bueno, pues no tenía experiencia en dar clases, pero bueno, sí tenía experiencia porque yo había dado clases a Oscar Foglio y a Gastón Luque ahí en mi casa, ¿verdad? En tu casa, muy bien. Pero me invita a dar clases, entonces voy, ¿verdad? Y cuento como anécdota, que no es, que fue una realidad, que le digo, bueno, señor doctor, ¿dónde doy clases? Ahí en la Escuela 18. Bueno, la Escuela 18 se hizo famosa después. Era una secundaria, ¿no? La secundaria se hizo famosa porque estudió el doctor Cedillo. Sí. Entonces voy a hacer, nomás que no me dieron un aula, me dieron unas escaleras, pero no de adentro, unas escaleras de afuera. Pues ni modo, a sentarse en cada escalón los muchachos y ahí de clases. Entonces, Empezaste dando clases para la carrera de ingeniería. no, de pedagogía. De pedagogía, perdón. El área de matemáticas. Mira, la Escuela de Pedagogía la formó el doctor Dueñas Sí. con esta visión. Los maestros de secundaria Sí. o de primaria los mandaban a Tepic, Nayarit, a cursos de verano, para poderse después que dieran clase ya en grados posteriores. Entonces se le ocurrió al doctor Dueñas por qué no se hacía mejor en Mexicali. Entonces ahí realmente fue una formación de profesores. ¿Bien? Y ahí me tocó a mí dar al área de físico-matemáticas. Y ahí estuve, pero se me ocurrió... Entonces dabas clases en las escaleras, no había aulas para la universidad. No había aulas. Después me mandaron al año siguiente a Cuauhtémoc, pero no me dieron un aula, me dieron el barandal de afuera. Después sí, en la Escuela Benito Juárez, ahí está muy bonita escuela y un aula. Pero ahí ya se me ocurrió decirle primero a Pedro Mercado, que no tuvo tiempo para aceptarlo, porque Pedro Mercado, que fue el primer rector nombrado por la Junta, duró un año, a Soto Gil, me autorizó a formar la Escuela de Ingeniería. La Escuela de Ingeniería, empezando con una carrera de ingenieros topógrafos. Porque me decías antes de entrar al programa, ¿cuántos ingenieros había en Mexicali cuando tú llegaste? Bueno, mira, a eso voy. Mira, cuando en primer lugar llego yo a Mexicali y a Baja California, donde todo estaba por crecer. Todo estaba por hacerse, ¿no? Por hacerse. Sí. Y hacía primero una falta terrible de topógrafos. Y nada más en todo el estado había un solo topógrafo, Óscar Angulo Hansen. Uno. Registrado en profesiones. Prácticamente había muchos y muy buenos. Sobre todo los agrónomos eran excelentes topógrafos. Entonces me ocurrió primero formar la carrera de ingeniero topógrafo, pero como yo vi que en México tomé el programa de estudios de la Escuela de Ingeniería de la UNAM, Sí. en donde los 3 primeros años, realmente los 2 primeros, eran generales a todas las carreras, mecánicos, electricistas, civiles. Entonces, topógrafos era 2 años más otro más. Entonces dije, bueno, voy a formar a topógrafos, preparo maestros, saco de topógrafos que hacen falta y después formamos las carreras de ingenieros civiles. Luis, vamos a suspender un poco ahí, vamos a hacer una pausa comercial. Estoy conversando con el ingeniero Luis López Moctezuma, estamos en Rostros de la Cultura. Continuamos. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el ingeniero Luis López Moctezuma, ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Luis, nos quedamos en que estabas dando clases en los barandales y en las escaleras exteriores de las escuelas y te diste cuenta que había un ingeniero topógrafo. ¿Y cuántos ingenieros civiles, Luis? Mira, en ese tiempo también teníamos nosotros, por ser pocos ingenieros, una asociación estatal de ingenieros y arquitectos de Baja California. ¿Cuántos miembros tenía?
En Mexicali teníamos como 20 y no podíamos formar el colegio de ingenieros civiles para separarnos ya de los arquitectos. Claro. Y sin embargo también teníamos una, en la asociación estatal yo era el vicepresidente. Teníamos también una asociación de ingenieros y arquitectos del Valle Imperial y de Mexicali. Pero hacía falta formar ya una cosa realmente necesaria, y un colegio de ingenieros para formarlo. Sí. Sin embargo, al no llegar ni siquiera a 20 ingenieros, de los 3 gobernadores que había habido, 2 eran ingenieros. Pues eran poquitos, pero muy grillos. Ah, desde luego. No, al contrario, muy capaces. Muy capaces, muy proactivos. Fíjate, el primer gobernador de Baja California ya como estado fue Braulio Maldonado, que era abogado. Abogado, por la UNAM, ¿no? Por la UNAM. Sí. Los 3 fueron por la UNAM. Los 3 fue Esquivel, que fue ingeniero civil, pero él tenía también un área que se había dedicado mucho a la cuestión hidráulica. Había estado, y realmente ahí se les requería, y yo creo que fue pensado más que todo en la necesidad de lo que había en esa área. El Valle de Mexicali contaba mucho el crecimiento de las ciudades. Por supuesto. Y el segundo ingeniero, tercer gobernador fue Sánchez Díaz, que era también... Pues, de la Nacional también. De la Nacional también. E ingeniero civil también. Ingeniero civil, y él estaba más bien en los aviones terrestres, ya que era el director del ferrocarril Baja California. Entonces se fue formando. Entonces ya formamos el colegio, que por cierto el colegio de ingenieros civiles, el que nos da la posesión, es Sánchez Díaz. Esto ya fue en el 69. Ya tiempo después ya había formado yo la escuela de ingeniería. A ese punto quería llegar. Entonces le propones al rector la creación de la escuela de ingeniería. Y después, se funda ¿dónde? En Mexicali. Mexicali, claro. Mira, ¿dónde la pusimos? El primer año fue un aula de preparatoria. El segundo año, las caballerizas del Coronel Gutiérrez, que las tenía en la Avenida Colón, y ya no estaba el general Gutiérrez tenía unas caballerizas porque le gustaba la cosa hípica. Sí. Y el crecimiento de la ciudad le había ya cortado esa situación. Entonces, claro, nos rentó exactamente ahora que sí que las caballerizas. Ahí empezaron a estudiar los ingenieros. Se fueron aportando. ¿Y fuiste el primer rector de ingeniería entonces? Fui el primer director. El primer director, sí, perdóname, sí, el primer director de la escuela. Sí, yo la formé, y entonces la Junta de Gobierno me nombró a propuesta de Sánchez Díaz, de Sotogil. Sotogil, pero pasaste ¿por qué? ¿Por consejo universitario? No, por la Junta. Por la Junta. Por la Junta, propuesta del rector, que entonces el tiempo era Sotogil. Entonces formé la Escuela de Ingeniería. Pero yo seguía con mis actividades comunes y corrientes, ¿no? Sí. Residente de Obras Públicas, primer gerente de la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali, aquí Juan Ojeda y yo en Mexicali. Todas esas actividades las realizabas de manera simultánea. Simultánea, sí, en esos 6 años de Sánchez Díaz tenía muchas actividades de todos tipos, variadita. A ver, mira, menciona algunas. Pues algunas. Que me lo decías ahorita antes de entrar al aire. Y que aparte me premiaban. La asociación, primero empecé con la Asociación Municipal de Box de Aficionados. Después, Asociación de Box. Pero fue después Asociación Estatal de Box de Aficionados. Bien. Porque estábamos preparando, se venía el 68 para las Olimpiadas en México. Entonces estábamos preparando boxeadores. Y salieron muy buenos boxeadores. Tanto el Gerardo Ferrat, que fue campeón. Mandamos muchos a México. No llegó ninguno a las Olimpiadas. Pero sí, pero sí hubo ese esfuerzo, pues. Hubo ese esfuerzo. Pero a mí también, esa fue antes de que hiciera yo la escuela de ingeniería. Me llamó la atención esto también, que realmente hacía uno funciones en la escuela, en la preparación de boxeadores, pero no veía que se podía ver un avance en ellos. Pocos eran, ¿ves? Anécdotas, ¿puedo contar alguna anécdota del boxeo? Por favor, adelante. Mira, los pesábamos ahí en la oficina. Me acuerdo cuando no daban el peso, la manera que se escupan, pero no escupían nada. Y un día uno de ellos no dio el peso, se lo llevó, entonces tenía yo como el que manejaba a todos los boxeadores, era un sargento. Sí. Se lo llevó y al rato llegó, dio el peso. Digo, pues, ¿qué hiciste? Pues muy fácil, lo metió en un carro, le cerré los vidrios, y con el carro de allá, pues bajó de peso, se fue hasta abajo. Lo metió a un sauna. Sí, y otro día también en la juvenil. Vehicular. Hicimos una juvenil en Ensenada. Sí. Y un muchacho, pues no llegaba. ¿Por qué no llegaba? Te digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí al baño se subió el zipper y se llevó el prepucio. ¡Qué barbaridad! Y no pudo presentarse así. Pero estuve yo muy bueno. Ahí entonces
el nombre, era Piojito, que después fue campeón. Sí. ¿Verdad? Entonces tuve yo mucho contacto con Entonces, ellos. estabas en lo del box. Sí. Y también nos gustaba el softball Sí. y no nos dejaban jugar al En la softball. liga, ajá. En la liga. Entonces a Rubén Castro, entonces director de la Escuela de Arquitectura, me dice, oye Luis, ¿por qué no formamos una liga? Pues sí, la formamos, pero no fue el presidente, él, fui yo. Fuiste tú. Entonces formamos una liga muy, muy interesante, burócrata de softball, porque jugábamos todos. Sí. Yo podía estar jugando junto con mi chofer. Me acuerdo una vez, y no es mentira, a mí me poncharon 4 veces. Y a mi chofer metió 3 jonrones. Pero así era. Muy bonita liga, nos unía a todas, policías, de oficiales de obras públicas estatales, municipales, federales, de todo. Entonces era una reunión muy interesante. Sí, una convivencia sana. Una convivencia muy sana, Sí. de todos los niveles, de todos los niveles. Entonces estabas, aparte del box, estabas en el softball. Primero el box y luego el box y el softball. Ajá. Pero sí estaba yo en obras públicas como residente, estaba como gerente de la Comisión de Servicios Públicos, como director de la Escuela de Ingeniería, como evaluador del Banco Pues Nacional de era México. como 6, 7 cachuchas. No, como 10. Como 10. Como asesor de esto y lo otro, aquello. No, una serie de puestos. Porque Estamos hablando de los 60, Luis. Sí, y claro. eres rector a principios de los 70. ¿Me puedes platicar un poco soy de el eso? rector, mira, sí. El rector, bueno, aquí menciono también, ya te digo, yo entré siendo rector Santos Silva Cota, Sí. que él se quedó como rector porque los que pertenecían creo que se llamaba patronato por la universidad, mientras no se hablaba rector, el que estaba como director de ese presidente, era el rector. Entonces Santos fue rector interino, pero 8 años. 8 años de interino. 8 años, sí, más o menos. Es un poco irregular eso, ¿no? Sí, pero también era porque poco crecimiento, ¿ves? La ciudad también no era tan grande. Y Sánchez Díaz se encuentra un rector ya de mucho tiempo, interino, la universidad sin terrenos y sin dinero. Entonces, ¿qué hace Sánchez Díaz? A la Junta de Gobierno le dicen, me nombras un rector. Y nombraron a Pedro Mercado, un excelente director, que era de la Escuela de Ciencias Marinas, que es una de las escuelas más destacadas de la universidad. Ya existía Ciencias Marinas. Existía, la formó Santos Silva Cota, con gran éxito, y aparte, pues es realmente una universidad muy novedosa a nivel nacional. Mira, había una tendencia también en la NUYES, en México, de que en la provincia ya hacer carreras no las tradicionales, medicina, derecho. Para mí, grave error. Aunque también las hubo, y Sí, con pues mucho que para éxito mí acá. error, porque cuando Sí. se abre una universidad acá, después me decían, oye, ¿por qué formaste esto? Ahora no pueden ir a México a estudiar. No podemos ir a estudiar porque hay universidad y no había la carrera que se requería. Entonces, nombra Pedro Mercado, de renuncia, se queda Sánchez Díaz como... No, Sotogil. Sí. Vamos a ver. Sotogil como rector, se queda ahí y viene ya un cambio de rector, ya pasaban 4 años y empieza el movimiento. Yo entonces era director de la Escuela de Ingeniería. Y ahí los candidatos somos David Piñera, que es el secretario de la universidad. Le mandamos un saludo a David, por supuesto. Quirme Comillos Duarte, que era el presidente del patronato, y el licenciado de la Peña, que era un abogado ahí. Y yo éramos los candidatos. Por circunstancias que tú quieras, favorables o favorables, resulté yo. Hubieras visto mi toma de posesión. No, si te eché unas fotos de mi mamá, la pobre estaba. Porque tomé yo posesión en el Seguro Social. Y ¿Te acuerdas la fecha? Sí, como no, el 24 de noviembre de 1969. En 69, ok. Sí, hace ya 51 años. exacto, 51 años. Más o menos. Nada más tenía yo 39, ¿verdad? Así es que Tenías 39 años. Ya por acá. Entonces, la toma de posesión, pues se levantaron varios de aquí, que han sido muy amigos aquí, Amaral, Mojica, uno en Ensenada, que puedo contar una anécdota del después. Todos se levantaron, no es que no estamos de acuerdo con el ingeniero, pero que no estamos de acuerdo es que sea nombrado por la Junta de Gobierno, que la Junta de Gobierno desaparezca, que no, ese era un desbarajuste bonito ahí. Pero ya, el licenciado Atié,
que habla bastante bien, todas las cosas, y la presión baja, ¿ves? Y ya, como posesión, ya me quedo. Mi primer acto como rector es muy curioso. Salgo yo y había una escuela de medicina, de derecho formada, pero no de hecho. Pero en Mexicali las escuelas nacían en los árboles, nacían por los alumnos. ¿De veras? Vamos a hacer una pausa comercial. Me está llamando producción a hacer una pausa. Regresamos. Estoy conversando con el ingeniero Luis López Moctezuma, ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el ingeniero Luis López Moctezuma, pero antes de continuar la conversación, quiero decirte, Luis, que te mandan saludar el maestro Manuel Bojorques, Víctor Soto Ferrell, Ruth Vargas Leiva, Julia Bendímez, Jorge Barreto y Salomón Faz. Todos amigos tuyos y se expresan con un gran respeto a tu extraordinaria trayectoria. Muchas gracias. Vamos a precisar la fecha de la toma de posesión, porque me brincó. Sí, tiene memoria. A ver. 24 de noviembre de 1971. 71, no. Tenía yo 38 años, 3 meses. No en 69. No, 71. Bien. Así fue, sí. ¿Cuál es el reto de llegar a ser rector en ese momento? Mira, ¿De qué tamaño era la universidad en ese momento? Afortunadamente, ya tenía muchos años yo trabajando en la universidad. Piñera y yo, es un poquito él más viejo que yo en la universidad, no de edad, ¿eh? No de edad. Pero ya teníamos bastante tiempo, presentamos 62 por allá, ya teníamos tiempo. Entonces conocíamos la universidad. ¿Qué me encontraba yo? Pocas carreras. En Tijuana únicamente daban economía y contabilidad, admisión de empresas, y Sotogil había puesto turismo. Era todo lo que había en Tijuana. 3 carreras. ¿Dónde funcionaba? Dos escuelas. Funcionaba allá en Lalo Obregón, allá arriba, en la Casa de la Cultura. Lo que es hoy la Casa de la Cultura. Y turismo sí trabajaba acá en lo que es el campo deportivo del Río, en unas aulas que se acaban de hacer de ahí. Ellos sí estaban de maravilla, decían ellos, ¿verdad? Prestadas las aulas, desde luego. Prestadas. ¿En Ensenada qué había? En Ensenada, bueno, mira, se estaba empezando a construir, ya que Sánchez Díaz había empezado a construir, y Sotogil, las ciencias marinas. Bien. Que había conseguido Sánchez Díaz un excelente terreno ahí con los Araiza. Y ahí el testigo de eso es David Piñera, desde luego, ¿no? Por supuesto. Entonces ya estaba construyendo la escuela. ¿Y en Mexicali? En Mexicali se tenían las 35 hectáreas del ejido Coahuila y ya Sotogil había empezado a construir el centro, todo lo que es el campus Mexicali, en donde el concurso, tanto Rubén Castro, que era director de arquitectura, como yo, que era de ingeniería, y otros ingenieros, fuimos los del concurso, ¿verdad? Y ya estaban construyendo, ya estaban bastante adelantadas. Y en Tijuana se tenían 20 hectáreas. Acá en el ejido Tampico se llamaba, que es en el Otay. En Otay, claro. Y ya está empezando a construir unas aulas. ¿Tenías un reto de infraestructura? Un reto de infraestructura, afortunadamente, por un lado, las conocía. Y por otro lado, pues ya estaban empezadas muchas de ellas. Por eso fue posible que yo en septiembre metiera a los de Tijuana. Ya hicimos otro edificio más y pudimos meter las 2 escuelas, ¿verdad? Tanto economía como contabilidad, y a las 2. Y en Mexicali ya en 72 pudimos meter también las escuelas y hacer carreras ya la ingeniería civil, la mecánica electricista en 72 y luego civil en 73. Pero estoy omitiendo algo, Luis. Fuiste rector en 71, estaban muy frescos los acontecimientos de 1968. ¿Y cómo inauguraste tu diálogo con los jóvenes universitarios en ese momento? ¿Cuál fue tu estrategia? Mira, una de las estrategias es, y aquí puedo hablar también de algo que para mí fue un ganar-ganar.
y creo que también para el que voy a hablar también fue ganar, ganar, A ver. que fue David Piñera. David Piñera era el secretario general con Sotogil. Sí, correcto. Y pues me dijo, no sé si sea cierto, me dijo, yo no me acuerdo, que me dijo, oye, quiero irme a México a estudiar historia. Su maestría. Su maestría, Claro. sale. Y lo nombré yo allá el representante de la universidad. Y para mí fue un éxito. Se contactó, no sé cómo, pero con todas las instituciones culturales de México. Colegio de México, Seminario de la Cultura, Universidad con Diego Valadez, ahí que estaba entonces director ¿De difusión cultural? de difusión cultural. Claro. Con todos los centros de cultura de México. Yo creo que no le falló ninguno. Hizo muy buen contacto con ellos y nos mandaba gente de todos. Y aparte, gente muy valiosa y no nos costaba. Venían por su cuenta. Entonces tú estuviste en un programa de difusión cultural muy intenso. Muy intenso. Y mira, también lo empezamos con esto y lo vemos. Es aniversario de la Universidad de Febrero. Hacíamos tribunas de la juventud con esta característica, que en la tribuna de la juventud entraba un maestro o director, un alumno y un invitado. Y entre los invitados hubo gente de mucha calidad, Moshinsky, de todos tipos, tanto culturales como políticos, ¿no? Bueno, en los documentos que nos has hecho el favor de mostrarme, bueno, estuvo Eberto Castillo como conferencista, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Víctor Flores Olea, Luis Villoro, José Luis Eseña. José Luis Eseña. No, es una, pues una verdadera aportación. Sí, ¿cómo no? Estamos hablando de 1973. 72 primero, Ajá. luego 73, 74 y hasta 75. Sí. 75 terminamos con el CUSE, que era el que tenía que dirigir Hugo Castro, haciendo unos cursos de verano. Sí. Donde estuvo ahí también, que acabamos de hablar de Monsiváis y León Portilla. Y León Portilla, tuviste una relación muy estrecha con don Miguel, ¿no? Con dos gentes con mucha estrecha, con León Portilla y con Elena Poniatowska. Y con Elena. Con Elena a la fecha, ¿no, Luis? A la Tienen fecha, mucha desde luego, comunicación. sí. Y mira, con León Portilla todavía estuve yo hace 2 años, ya estaba él enfermo, bastante enfermo, y al año siguiente ya se fue al sanatorio y demás, ¿no? Sí, con los dos llevaban mucha. Con Elenita, tanto personalmente con ella como con su marido, con Guillermo Haro. Con Guillermo Haro. A Guillermo Haro, como cuenta, él fue el que empezó el de observatorios de San Pedro Mártir. Exactamente. Después lo cambiaron en Poveda, en todas esas gentes. Y un día fui con él, con Guillermo, ahí a la zona de San Pedro Mártir. Sí. Quería poner otro ahí. Le digo, no le hagas. Le digo, mira, aquí no. Hazte otro lado. Ajá. Miren, curiosamente, no sé por qué se me ocurrió decir que fuera a ver Cananea. Y en Cananea estaba Juan Ojeda, el ingeniero Juan Ojeda, que es muy conocido aquí en Tijuana. Por supuesto. Y allá lo hicieron y me llevé yo a Guillermo Haro, en Picaba iba mi hijo, iban otras gentes, bajamos de San Pedro Mártir ahí a bajar a San Rafael, acá abajo en la Valle Trinidad, y lo llevé a San Felipe. No, estaba él feliz en las aguas de San Felipe. Fascinado. Porque primero allá arriba, en el observatorio, vimos el Pacífico y vimos el Golfo. Entonces fuimos para allá. Hice muy buena amistad con Guillermo Haro y con Elenita, ¿no? Es más, Elenita me nombra entonces sus libros, tanto en el amante polaco. El amante polaco, ahí te menciona. Me menciona, y también en el que hizo en honor a Guillermo Haro. Guillermo Haro. También menciona. Oye, Luis, pero estamos tocando muchos temas y estamos dejando uno de fuera. Mira, aquí hay algunos documentos que nos hiciste el favor de compartir. ¿Nos puedes decir de qué se trata esta foto? Mira, eso fue con Echeverría una situación que, si ustedes ven allí, está Hurtado de Mendoza, está por atrás Márquez, están por otros ahí. Hurtado de Mendoza fue después vicerrector. Tapado se ve ahí Milton Castellanos, y luego yo ahí como dirigiendo la orquesta. Sí. Yo nunca llevé un maestro con Echeverría, siempre alumnos. Le llevaste alumnos. Mire, después de su visita como candidato a Ensenada, me tocó verlo después en su primera reunión con él como presidente y yo como rector, fue en Ciencias Marinas, Sí. donde ya habíamos terminado el edificio y ya estábamos ahí trabajando. Ahí hay una foto por ahí. Bueno, esta es una foto de cuando tomamos posesión
como Colegio de Ingenieros Civiles, que es a Sánchez Díaz, el tercero que está de este lado, no se alcanza a ver. Sí. Estamos ahí tomando posición, Ricardo Valenzuela, Rebelín y varios otros, ¿verdad? Parece Ballesteros. Esta es una foto con Al Gore. Con Al Gore, con el expresidente, cuando ex vino vicepresidente de los Estados Unidos. Con Estrella, que, con lo trajo Estrella, para acá, que fue rector, sí. con él. Pero hay otra foto que van a sacar por ahí, no sé si sale una que estamos con Ronald Reagan. Esa también es la misma con los ingenieros del Colegio de Ingenieros. Bien. Oye, pero te preguntaba que estamos dejando un tema por fuera y que mientras estamos viendo las imágenes pudieras comentarlo. El gran impulso que se le da a la educación superior en México en la presidencia de Echeverría. Mira, aquí está tu foto. Me interrumpo para decir que aquí está tu foto de toma de posición. Ante mínima oposición tijuanense tomó posesión el rector. Bien. Así es. Y con esta de oposición tijuanense y ensenadense. Ante mínima oposición, dice. Sí. Bueno, y quedamos que este periódico es del 24 de noviembre de 71. No, ese es el, sí, 24 de noviembre. Bueno, debe ser 25 porque es un día después. Sí. Este es cuando nombré ya el primer director de la Escuela de Medicina, que de Derecho estaba, pero estaba de hecho. Ramón Paz. Ramón Paz. Sí. Bueno, a ver, háblame del impulso de la educación superior en México en ese periodo. Mira, esa es muy curiosa. Esa caricatura, a ver. Año nuevo, escuela nueva. Y ahí voy yo con eso. Tengo yo como 100 y pico de caricaturas. No, eso es muy simpática. Vamos a terminar con no, digo, después terminamos con una caricatura. Sí. De mi paso por la universidad. Bueno, este Esquivel, y miren, el que está del lado es Sánchez Díaz. Digo, no, perdón, no, Esquivel. Y de su lado derecho es Echeverría. Como subsecretario, como subsecretario de Gobernación. De Gobernación. José Noriega. ¿Qué están viendo aquí, Luis? Estamos viendo ahí una maqueta del acueducto Río Colorado-Tijuana. Bien. Está Esquivel con el bastón, Sánchez Hernández, que era el director de Obras Públicas, yo de este lado, y atrás se ve Horacio Brindis, y como habría dicho también, José Noriega de otro lado. Ahí estoy aquí en tu etapa de diputado federal. Que es otra de las épocas que me han gustado. Procuraba yo usar una vez un saco, otra vez, para que vean que eran diferentes subidas a la tribuna. Sí, porque había gente que se subía cuando se acababa la sesión. Nomás para la foto. Nada más para la foto. Y tenía claro. larga. Fue una buena época que me gustó mucho platicarla. Y aquí tienes este collage que tienes. Es una serie. Allá arriba la que vimos allá con López Mateos, luego Estás con Díaz Ordaz acá al lado derecho, con Colosio, con Echeverría. Con De la Madrid, Colosio se ve aquí atrás. Entonces está Salinas también. Colosio está Salinas adelante, sí. Cedillo de este lado y acá está Calderón. Tengo una de Peña Nieto que sacó un selfie él, pero esa todavía no la ponía aquí. Muy bien. Ahí estás con Milton, tu relación con Milton, el gobernador del estado. También, la primera está en Los Pinos con Echeverría y puro estudiante alrededor. Luego estuve una vez con Milton, luego de este lado estoy con Reagan, con Ronald Reagan, las dos primeras. En la visita a Mexicali, supongo. No, en Ronald Reagan cuando fuimos a Sacramento. Muy bien. A recorrer todo el Río Colorado, el acueducto que iba hacia Sacramento. Abajo está Milton, está también otra vez Ronald Reagan con Mario Amaya de un lado. Acá en la otra está también el suegro René Treviño, ya se me fue el nombre, que es muy famoso aquí. Y abajo está Gore, que después lo trajo, ahí está Estrella, y abajo, y la última de abajo es con Esquivel. Bien. Ese que dice Pic Collage, ese día se murió Esquivel. Sí, bueno, bueno, esta que salió invertida. Esa es con Echeverría, sí. Y puro alumno. No hay más que puro alumno. ¿Estás en Los Pinos ahí? En Los Pinos, sí. Sí. Esta vez este fue el Colegio de Ingenieros. Miembros fundadores del Colegio de Ingenieros, sí. Voy a ver cuántos éramos. Sí. Eran todos los ingenieros de Mexicali. Todos los ingenieros de Mexicali, sí. Bien. Es la foto que se veía ahí. Sí. Ahí está Hugo Castro por ahí, está Hurtado de Mendoza por acá, Márquez por allá. ¿Cómo creció el porcentaje de la universidad contigo y cómo creció? Sí. Esa foto es cuando se formó el Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM-UABC. Correcto. Ustedes ven ahí con los brazos cruzados de un lado, Piñera, y el otro lado. Es el doctor Piñera. Y del otro lado estoy con brazos cruzados yo también. Ajá. Y luego está mi hijo Luis, mi hija Lupita. ¿Y al centro es el doctor León Portilla? León Portilla con su hija. Mira. Con su hija. Increíble foto. Sí, cómo no, muy buena foto. Fue el día que se Instituto de Investigaciones Históricas. Sí. Y aquí estás. Ya es otro cantar, eso ya es últimamente, me gusta ir a diferentes lados. Es aquí de Piedras Gordas,
les pido que vayan. Y ese perrito que está ahí me acompañó hasta abajo, y abajo le doy la mano. Y abajo hay unas pinturas rupestres muy, todavía realmente, ya sí que otras, creo que hay otra vez. ¿Tu reconocimiento con Baja California? Sí, cómo no, ya lo creo. Conozco Baja California. Está el nuevo rector, que esa fue el día siguiente que me nombraron. Ajá. La otra fue la Bueno, posesión. te ves bastante contento. No, hombre, ¿por qué no? Tiene 38 años y es gerente de la Comisión de Servicios Públicos. ¿Ves? Todos, pues, Escuela de Ingeniería. Evidentemente vamos a necesitar un segundo programa contigo, Luis, porque hay muchísimos temas. No me has respondido el incremento. Ahí estás con Elena, en casa de Elena. Estoy con Elena. No sé qué planta es la que tiene Elena ahí, pero se ve muy bonito. Sí, Sí. en su casa, sí. En su casa, así es. Por supuesto. Con Elena. Y mi hija. Le mandamos un saludo. Ese Aquí León estás con el doctor León Portilla. Exactamente, fue la última vez que yo fui a México y pues ya desafortunadamente se nos fue. Ya en una situación muy difícil de salud. Excelente gente, y quería bajar a California como pocos. Muchísimo, Y la ¿no? conocía, pero de lado a lado. Y hizo también grandes aportaciones a la historia. Sí, León Portilla también lo conocí yo, es por David Piñera. A través de David. Sí, desde luego. Claro. No, pues un paso por la que está de academia. ese lado soy yo, ¿eh? No, esa es la realidad. Oye, el incremento al presupuesto y al alumnado de la educación superior en México en la década de los 70 con el presidente Echeverría. Mira, voy a hablar de gente, no de dinero, porque no tenía el dato, ¿no? Okay. Tengo datos de la Núñez. A ver. Voy a dar tres. Uno, el primero voy a dar en 1950. En este voy a dar por esta cosa. En 1950, el porcentaje de hombres era 88%. El porcentaje de mujeres era el 11.9%. Ahorita es más mujeres que hombres. En la universidad. En la educación superior en México. Sí. Estoy hablando de educación superior. Pero en 70, cuando entra Echeverría, le toca el 5.33% de la población de México en educación superior. Solo el 5%. ¿De la población estudiantil o de la población total? De la población estudiantil. Ok. De educación superior. Sí. Son datos de la Núñez. Bien. Y en 80, de 5% eran de la estudiantes población. de educación superior. Ya entonces el 18% eran mujeres. Ya subió un poquito. Sí. He contado también en la Escuela de Ingeniería, como les decíamos, pero en fin. En 1980 sube al 12.29. O sea, Más del doble. Más del doble. En una década. En una década. Es cuando sube la educación superior en México. El que apoya la educación superior en México es Echeverría. Nos apoya las universidades. Miren, yo por ahí un dato ahí, que yo me convertí en la Anuyes, en la reunión de Anuyes, como dicen ahí, el más viejo de todos. Porque yo fui el único que duró 4 años en esa época. Ya posterior el gobernador el rector de la Universidad de México. Sí. Duró 2 años, Pablo. González Casano, sí, pues duró 2 años. Sí. En cambio, ya Guillermo Soberón ya duró 8 años. Bien, oye, Luis, pero así como hiciste estas cifras, ¿tú con cuántos estudiantes, recordarás, recibiste en la universidad y con cuántos lo entregaste? Mira, yo le entregué, no tengo el dato ahí que lo traía yo, pero de 7,000 como a 15,000 gentes. Lo duplicaste. Sí, teníamos todavía preparatorianos, ¿eh? Ya después ya con Rubén se quitó, pero se fue para arriba ahí, ¿eh? Porque mira, ¿qué carreras hice? En Tijuana, medicina. Sí. Ciencias químicas, odontología y derecho. Ajá. En Mexicali, ingeniero mecánico, ingeniero civil, veterinario, derecho, medicina, desde luego había empezado. Entonces ya empezó a haber escuelas de ingeniería, escuelas superiores en casi todo el estado. Como dato curioso, sí. En Mexicali decía yo que la escuela de derecho me nació en un árbol. La de veterinaria me empujaron todos. En cambio en Tijuana, las escuelas tenía yo que hacer a pesar de, ¿verdad? Bien. Tuve que hacer el centro de la salud, aprovechar el centro de la salud y hacer 3 al mismo tiempo. Luis, evidentemente quedaron muchos temas en el tintero. Estás invitado a regresar a Rostros de la Cultura, pero en ese momento tenemos que despedir. Ha sido un gusto tenerte aquí. Todo el mundo te saluda, todo el mundo admira tu trabajo y tus contribuciones al desarrollo académico y cultural de nuestro estado. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado en Rostros de la Cultura. Encantado. Muchas gracias.